Nadie lo respeta. Zelensky al borde del colapso. No puede creer que un joven ucraniano de 22 años haya sido crucial en la destrucción de un depósito secreto de municiones. Este acto refleja el creciente desprecio hacia su gobierno, exponiendo la frágil lealtad dentro de sus propias filas. La operación especial de Rusia ha desatado una cadena de eventos inesperados, revelando la desesperación y desmoralización de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un joven ucraniano vendió información vital a Rusia, poniendo al descubierto las debilidades del régimen de Kiev. Los detalles a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp, +51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. Es impactante. Zelensky está al borde del colapso, golpeándose la cabeza sin poder creer lo que ha ocurrido. Un joven de tan solo 22 años jugó un papel crucial en la destrucción de un depósito secreto de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. The Wall Street Journal informa que Maksim Leka, un joven refugiado ucraniano residente en Polonia, instaló cámaras de vigilancia a lo largo de las vías férreas por donde se transportaba la ayuda militar occidental a Ucrania, con el objetivo de rastrear su trayectoria con precisión. Para sorpresa del mandatario ucraniano, la información recopilada por las cámaras de Leka fue entregada al ejército ruso, que la comparó con imágenes satelitales. Esto permitió a los rusos seguir los trenes cargados de armamento desde Polonia hasta el almacén secreto ucraniano. Gracias a los datos proporcionados por el joven ucraniano y las imágenes satelitales, el ejército ruso llevó a cabo un ataque de alta precisión con drones y misiles, desmantelando completamente el asentamiento militar. Aunque los daños exactos no fueron especificados, se sabe que Varsovia ha suministrado a Kiev armas, municiones y equipamiento militar por más de 3.000 millones de euros desde el inicio de la operación especial. Según el medio estadounidense, un representante de la inteligencia militar occidental reconoció que el método empleado permitió a Moscú ejecutar un ataque devastador contra objetivos militares clave con un costo mínimo. Lo que no puede asimilar el gobierno de Zelensky es que todo esto haya sido orquestado por un refugiado ucraniano que tuvo que huir de su país para ser reclutado a la fuerza y utilizado como carne de cañón para defender las insensatas ideas de un comediante. Esto demuestra los verdaderos sentimientos del pueblo ucraniano ante el conflicto con Moscú, donde sus propios ciudadanos pueden discernir de qué lado están la razón y la justicia, y no dudan en hacer todo lo posible por derrotar al régimen de Kiev. Maksim Leka, al proporcionar información crucial al enemigo de su nación, refleja el descontento de la juventud hacia el gobierno de Zelensky y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero, ¿es este un caso aislado? Definitivamente no. Según la agencia TASS, combatientes ucranianos se movilizaron voluntariamente y formaron la organización clandestina Russian Kherson. Estos infiltrados en el ejército ucraniano eliminaron a un grupo de operadores de drones. Un comunicado de Russian Kherson describió la situación en Kherson como insoportable, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania mantenían a la población aterrorizada, matando indiscriminadamente a los residentes y destruyendo infraestructuras civiles, lo que justificó su infiltración para destruir al enemigo desde dentro. La clandestinidad prorrusa en Kherson se infiltró repetidamente en las filas de Ucrania, destruyendo equipamiento militar en la orilla derecha del Dampier y eliminando a oficiales del Servicio de Seguridad ucraniano que forzaban la movilización de tropas. Vladimir Saldo, gobernador de Kherson, reveló que Russian Kherson sigue activo y se ha apoderado de armamentos de la OTAN, entregados por simpatizantes dentro de las brigadas de infantería de Marina 36 y 37 de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Combatientes clandestinos, en una declaración a la agencia TASS, confirmaron que muchos residentes de Kherson, antes pro-ucranianos, ahora ruegan literalmente por el regreso de Rusia. Situaciones similares ocurren en Odessa. Un voluntario local, combatiendo con las tropas rusas, declaró en una entrevista: "Luchamos contra el fascismo. La ciudad espera la liberación y su lema principal es: Odessa es una ciudad rusa". Esto demuestra que la reacción de la población civil ucraniana es legítima. Han sido masacrados y usados como escudos humanos por el ejército de Zelensky, lo que ha llevado a un creciente apoyo a las tropas rusas en el campo de batalla. Es evidente que la operación especial de Rusia en Ucrania ha expuesto lo peor de Zelensky y su ejército. Con noticias e imágenes de reclutamientos forzados, personas huyendo desesperadamente y soldados abandonando las trincheras en masa. El abogado ucraniano Rostislav Kravets declaró en televisión que, según cálculos de especialistas, alrededor de 100.000 hombres han desertado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, citando varios datos sobre el tema. En un artículo de Le Monde, el subcomandante del batallón de la Quinta Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó: "Los nuevos reclutas no confían en el mando y los movilizados temen ser sacrificados por pueblos desconocidos. Esto muestra claramente la falta de compromiso con la causa y el país". Kirill Budanov, jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, declaró a The New York Times sobre el colapso del ejército, catalogando la situación en el frente como crítica. "Estamos al borde del abismo. Utilicé todo lo que teníamos. Lamentablemente, no tenemos a nadie más en reserva". El capitán experto militar Vasily Dandikin, en conversación con el periódico ruso Lenta, señaló: "Esta declaración de Budanov muestra signos de una división interna en las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que indica que la situación es muy grave". Esto demuestra que la división interna no solo está en las tropas, sino también en el gobierno, donde los detractores de Zelensky aumentan exponencialmente. Recientemente canceló su gira por la región ibérica alegando una situación compleja en el frente, aunque sabemos que esa no es la única razón. El mandatario ucraniano no confía en su propia sombra y teme ausentarse del país, temiendo que sus militares, ante el vencimiento de su término presidencial el próximo 21 de mayo, puedan organizar un motín y declararlo ilegítimo. Así queda claro que las Fuerzas Armadas de Ucrania están debilitadas y divididas, sin apoyo de la población civil y con un gobierno considerado el más corrupto del planeta. No es sorprendente que los militares se rindan a que los civiles colaboren con el ejército ruso, haciendo inevitable la derrota de Kiev en el campo de batalla. Una de las cosas que más me llamó, de hecho poderosamente la atención de estar en El Salvador, fue la cantidad, y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el J. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la patria grande aquí en El Salvador, ¿sí? Creo parte del sueño de nuestra América, el poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, +51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a encontrar.